¿Alguna vez te has sentido como si tu mundo, ese lugar de seguridad y propósito que construiste con tanto esfuerzo, se derrumbara por completo? Como si las paredes que te protegían se hicieran polvo y lo único que quedara fuera un eco vacío, una pregunta sin respuesta, resonando en el abismo del silencio divino. No hablamos de una simple desilusión, sino de la ruina total, de la pérdida de todo aquello que te definía, de aquello en lo que depositaste tu fe y tu esperanza. Es una sensación visceral, el frío abrazo del desamparo cuando lo familiar se vuelve irreconocible y el futuro se tiñe de un gris incierto. En esos momentos, la mente se acelera, buscando desesperadamente un sentido, una razón, un hilo de esperanza en medio de la vorágine. Este sentimiento, esta inquietante pregunta que roe el alma, no es nueva. Es tan antigua como la humanidad misma, tan intrínseca a la experiencia humana como la respiración. Es la voz de la vulnerabilidad que susurra: ¿dónde está Dios cuando todo se desmorona? Hoy no vamos a contar una historia antigua y lejana, vamos a desenterrar el eco de una catástrofe que resuena aún en nuestros corazones. Es la caída de Jerusalén, la ciudad santa, el epicentro de la fe, bajo el yugo implacable de Nabucodonosor. Pero esta no es solo una crónica de guerra y destrucción. Es la profunda historia de un pueblo, sus errores, el silencio aparente de Dios y finalmente la forja de una esperanza inquebrantable en las fraguas del exilio. Esta historia no es solo suya, es también la nuestra. Retrocedamos en el tiempo a los días previos a la tempestad, a una Jerusalén que respiraba una falsa seguridad. La ciudad, asentada sobre colinas sagradas, con el glorioso templo de Salomón elevándose hacia el cielo, se consideraba inexpugnable, protegida por la promesa divina. Pero bajo el brillo del oro y la majestuosidad de sus muros, se gestaba una profunda enfermedad espiritual. Décadas de reyes infieles habían sembrado las semillas de la apostasía. La adoración a ídolos se había infiltrado en los rincones más sagrados, y la justicia social, el clamor de los pobres y oprimidos, había sido ahogada por la codicia y la corrupción de los poderosos. Profetas como Jeremías, con lágrimas en los ojos y el corazón desgarrado, habían advertido incansablemente: si no se arrepienten, si no vuelven al pacto, la espada, el hambre y la pestilencia golpearán esta tierra. Sus voces, sin embargo, eran eco en el desierto, despreciadas por una nación que había ensordecido ante la voz de su Dios. Se burlaban de sus advertencias, considerándolas meras predicciones de un pesimista. «Tenemos el templo», clamaban, como si la presencia física del santuario fuera un amuleto impenetrable, una garantía incondicional contra cualquier adversidad. Ignoraban que la verdadera fortaleza de Jerusalén no residía en sus piedras, sino en su fidelidad a Yahvé, el Dios de Israel. El libro de Dos Reyes y Jeremías pintan un cuadro desolador, de un pueblo que se había hartado de la verdad, que había intercambiado la gloria de Dios por dioses mudos y la ley divina por sus propios deseos perversos. La arrogancia se había convertido en su velo, impidiéndoles ver la inminente catástrofe. La rebeldía de Judá no era meramente política o social, era una profunda traición espiritual, una afrenta directa al pacto establecido con Dios en el monte Sinaí. Siglo tras siglo, el pueblo había fluctuado entre la obediencia y la idolatría, pero en los años previos a la caída de Jerusalén, la balanza se inclinó peligrosamente hacia la desobediencia sistémica. El rey Joaquín, luego Sedequías, se aliaron con potencias extranjeras, desafiando el claro mandato divino de confiar solo en el Señor para su protección. Ignoraron las advertencias divinas, despreciaron a los mensajeros de Dios y persiguieron a los profetas que traían palabra de juicio. ¿Podríamos nosotros, en nuestra propia arrogancia moderna, estar cometiendo errores similares?
¿Cuántas veces hemos silenciado esa voz interior, esa intuición espiritual que nos advierte de peligros inminentes, de consecuencias inevitables si persistimos en caminos autodestructivos? La historia de Judá es un espejo implacable de la condición humana. La tendencia a buscar seguridad en lo tangible, en alianzas humanas y en la fuerza propia, en lugar de confiar en la soberanía divina. El silencio de Dios a menudo no es su ausencia, sino una dolorosa paciencia, una última oportunidad para que la humanidad enderece su camino antes de que las consecuencias de sus elecciones se manifiesten plenamente. La desobediencia de Judá no fue un estallido espontáneo, sino la acumulación de siglos de rechazo al llamado de su Creador. En este escenario de rebeldía arraigada y paciencia divina casi agotada, emerge la figura de Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Un conquistador implacable, con ejércitos vastos y una ambición sin límites. Nabucodonosor era la personificación de la fuerza bruta y el poder imperial de su tiempo. Desde una perspectiva puramente histórica, su campaña contra Judá fue una extensión lógica de su expansión territorial para asegurar las rutas comerciales y eliminar posibles amenazas en su frontera occidental. Sin embargo, para los profetas de Israel y para aquellos con ojos para ver más allá de lo evidente, Nabucodonosor no era solo un monarca pagano con ansias de conquista, era, asombrosamente, el siervo de Dios, un instrumento en las manos del Todopoderoso para ejecutar un juicio largamente anunciado. Jeremías 25:9 lo declara sin ambajes. He aquí que envío a buscar a todas las tribus del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, de burla y en ruinas perpetuas. La paradoja es sobrecogedora. Un rey pagano que no conocía a Yahvé se convirtió en el azote divino, el canal a través del cual la justicia de Dios se manifestaría. Esta es una verdad incómoda, pero poderosa. La soberanía de Dios se extiende incluso sobre aquellos que lo niegan, utilizando sus decisiones, ambiciones y acciones para cumplir sus propósitos inescrutables. Nabucodonosor creía que actuaba por su propia voluntad, pero era, sin saberlo, una pieza en el gran tablero de ajedrez divino, un martillo en la mano de quien moldea la historia de las naciones. La destrucción de Jerusalén no fue un acto de crueldad arbitraria de Dios, sino el resultado inevitable de siglos de desobediencia persistente. Para nosotros hoy, esta narrativa bíblica sirve como un recordatorio sombrío, pero vital. Las decisiones tienen consecuencias y la indiferencia hacia los principios divinos eventualmente conduce a la ruina. ¿Con qué ídolos modernos estamos comprometiendo nuestra fe y lealtad? ¿Es el éxito material, la aprobación social, la búsqueda incesante de placer o la comodidad personal lo que nos distrae del llamado de Dios a una vida de justicia, amor y verdad? El templo de Jerusalén era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, cuando el pueblo profanó su significado con rituales vacíos y corazones endurecidos, el símbolo se volvió hueco. Podemos, como la iglesia contemporánea, caer en la trampa de la religiosidad superficial, priorizando las formas sobre la sustancia, la liturgia, sobre la transformación del corazón. Esta historia nos insta a un autoexamen riguroso. ¿Estamos escuchando las advertencias silenciosas de Dios en nuestras vidas a través de su palabra, de nuestra conciencia o de las circunstancias? La soberanía divina, manifestada en el uso de Nabucodonosor, nos enseña que Dios está activamente involucrado en la historia, incluso en los momentos más oscuros y dolorosos. No somos meros espectadores de un destino ciego. Somos agentes morales cuyas elecciones tienen un impacto eterno,
y cuya obediencia o desobediencia invita a la bendición o a las consecuencias. La imagen de los muros de Jerusalén derrumbándose bajo el asalto babilonio es una de las más potentes y dolorosas de la narrativa bíblica. Más allá de la logística militar, los arietes golpeando sin descanso, las torres de asalto elevándose implacablemente, los arqueros lloviendo muerte sobre los defensores, la caída de esas fortificaciones representaba la desintegración de algo mucho más profundo que simples estructuras de piedra. Para el pueblo de Judá, los muros de Jerusalén eran el símbolo palpable de su seguridad, de su identidad nacional y, crucialmente, de su relación con Dios. Eran la barrera física que protegía el templo, el corazón de su fe. Cuando esos muros cayeron, no solo se abrieron brechas para los soldados enemigos, sino que se derrumbó la ilusión de invulnerabilidad, la creencia de que Dios siempre los protegería incondicionalmente, sin importar su desobediencia. Este evento marcó el fin de una era, un golpe devastador a su orgullo y a su sentido de propósito. Imagina el pánico, el desespero, el grito ahogado al ver cómo siglos de historia, de construcciones y de promesas se convertían en escombros. La caída de los muros fue una lección brutal y gráfica. La protección divina no es una garantía automática, es una extensión de la fidelidad y la obediencia, y entonces el horror máximo, la profanación y destrucción del templo de Salomón. Este no era simplemente un edificio, era el Axis Mundi para Israel, el lugar donde la Shekinah, la gloria de Dios, había morado. Era el centro de la adoración, el lugar de los sacrificios, el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Verlo reducido a cenizas, con sus tesoros saqueados y sus espacios sagrados profanados, fue una herida más profunda que cualquier devastación física. Fue, en esencia, la ruptura simbólica de una alianza, un grito ensordecedor de que la presencia de Dios, tal como la habían conocido, se había retirado. La destrucción del templo no solo puso fin a una era de adoración centralizada, sino que obligó al pueblo a confrontar la verdad más dura, que habían descuidado su relación con el Eterno a tal punto que su casa no era ya un refugio, sino un recordatorio de su juicio. Este evento transformó irreversiblemente la forma en que el pueblo de Israel entendería su fe y su relación con Dios, sentando las bases para una espiritualidad sin templo físico, una fe que debía ser llevada en el corazón, sin importar dónde se encontraran. Tras la caída llegó el exilio, cadenas, marchas forzadas y un viaje agotador hacia Babilonia, la tierra de sus captores. Este no fue un simple cambio de geografía, fue un desplazamiento existencial, un arrancamiento de sus raíces, de su tierra prometida, de todo lo que conocían. Las orillas de los ríos de Babilonia, donde lloraron y colgaron sus arpas, Salmo 137, se convirtieron en el telón de fondo de su desesperación. Sin embargo, en medio de este castigo aparentemente implacable, se gestó un proceso de purificación y redefinición. Lejos de su tierra, de su templo y de sus ídolos, los exiliados comenzaron a recordar quiénes eran verdaderamente como pueblo de Dios. La identidad judía, que en la prosperidad se había diluido, se fortaleció en la adversidad. Fue en Babilonia donde se compiló gran parte de las Escrituras, donde la oralidad se transformó en escritura, donde se enfatizó la Torá y la ley como el nuevo centro de su fe. El sufrimiento forjó una unidad, una introspección y una renovada devoción a Yahvé, el único Dios verdadero. Lo que pareció ser el fin fue en realidad el crisol donde se forjó una fe más resiliente y una identidad más profunda. Lo que hace la destrucción de Jerusalén aún más impactante es su profunda conexión con la profecía. Desde el Deuteronomio 28, 49, 57, se advirtió a Israel
que la desobediencia los llevaría a ser dispersados y sometidos por naciones extranjeras. Los oráculos de Jeremías fueron aún más específicos, nombrando a Babilonia y a Nabucodonosor como los instrumentos de este juicio. Sin embargo, en medio de las sombrías predicciones, también había hilos de esperanza. Profetas como Daniel y Ezequiel, exiliados entre su pueblo, no solo validaron el juicio, sino que también hablaron de un remanente fiel, de una restauración futura, de un retorno a la tierra y de un nuevo pacto. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La destrucción, aunque devastadora, no era el fin. Era parte de un plan divino más grande, una disciplina que buscaba el arrepentimiento y la renovación. La fidelidad de Dios se manifestaba tanto en el cumplimiento de sus advertencias como en la inquebrantable promesa de restauración, revelando una soberanía que trasciende el caos y la ruina. La historia de la caída de Jerusalén y el exilio babilonio no es solo un capítulo distante de la historia antigua, es una parábola viviente con lecciones profundas y urgentes para la iglesia contemporánea y para cada individuo. Nos interpela sobre la necesidad de un arrepentimiento genuino, no una mera lamentación por las consecuencias, sino un cambio radical de corazón y de dirección. Nos recuerda que la soberanía de Dios se extiende sobre toda la historia, que Él es el Señor de los tiempos y de las naciones, capaz de usar cualquier circunstancia, incluso las más dolorosas, para sus propósitos. Nos desafía a la importancia de la fidelidad en medio de la adversidad, a mantenernos firmes en la fe cuando todo parece desmoronarse, sabiendo que el verdadero templo de Dios reside en los corazones de sus hijos. Finalmente, es un testimonio rotundo de la capacidad divina de traer vida nueva desde las cenizas y la ruina. Así como el exilio forjó una identidad más fuerte para Israel y preparó el camino para el Mesías, nuestras propias caídas y momentos de exilio pueden ser el crisol donde Dios refina nuestra fe, nos enseña la verdadera dependencia de Él y nos prepara para una restauración aún mayor. La caída de Jerusalén no fue un evento súbito, sino la culminación de un largo proceso de desobediencia. Jeremías, conocido como el profeta llorón, dedicó gran parte de su vida a advertir al pueblo de Judá sobre la inminente ira divina si no se arrepentían. Sus mensajes eran claros y directos. Así dice Jehová: pónganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, ¿dónde está el buen camino? Y anden por él. Así hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron: no andaremos. Jeremías 6:16. Él les imploró que se sometieran al yugo de Babilonia, reconociendo que era el juicio de Dios, pero los líderes y el pueblo, enceguecidos por el orgullo y una falsa seguridad religiosa, se negaron rotundamente. Despreciaron sus profecías, lo encarcelaron, lo difamaron y llegaron incluso a intentar matarlo. Creyeron que su alianza con Egipto les salvaría, que el templo en su ciudad los protegería y que las palabras de un profeta desolado eran solo alarmismo. La tragedia de Judá no fue la falta de advertencia, sino la persistente sordera de un pueblo que eligió su propia voluntad por encima de la divina, sellando así su destino. La estrategia militar de Nabucodonosor no dejó nada al azar. El asedio de Jerusalén fue una empresa monumental que duró aproximadamente 18 meses, un testimonio de la tenacidad babilónica y de la desesperada resistencia judía. Las fuerzas de Nabucodonosor rodearon la ciudad, cortando todas las rutas de abastecimiento de alimentos y agua. Construyeron rampas y torres de asedio y sus ingenieros militares trabajaron incansablemente para socavar los poderosos muros que rodeaban Jerusalén.
La ciudad, que alguna vez fue el orgullo de Judá, se transformó en una prisión donde la hambruna y la enfermedad se cobraban vidas a diario. Los relatos bíblicos, especialmente en Lamentaciones y Jeremías, describen escenas desgarradoras. Niños y adultos muriendo de hambre en las calles. Madres comiendo a sus propios hijos en medio de la desesperación más abyecta. Lamentaciones 2, 20, 4, 10. Esta no fue una batalla rápida, sino un proceso lento y agonizante que desnudó la fragilidad humana y la dureza del juicio divino. La estrategia militar babilónica no solo buscaba la rendición, sino la total aniquilación de la resistencia y la moral. Finalmente, en el 11º año del reinado de Sedequías, el rey de Judá, la resistencia de Jerusalén se quebró. La hambruna y el agotamiento habían devastado a la población y la defensa de la ciudad se volvió insostenible. En el 9º día del 4º mes, los soldados babilonios lograron abrir una brecha en los muros de la ciudad. El pánico se apoderó de Jerusalén. Los soldados de Judá, desmoralizados y sin esperanza, huyeron por la noche, intentando escapar a través de la puerta entre los dos muros, cerca de los jardines del rey. Sedequías, el último rey de Judá, intentó un escape desesperado, pero fue capturado en las llanuras de Jericó. La captura de Sedequías fue un momento de profunda humillación y marcó el fin de la monarquía davídica, al menos por un tiempo. Fue llevado ante Nabucodonosor en Ribla, donde presenció la ejecución de sus hijos antes de que sus propios ojos fueran arrancados y fuera llevado encadenado a Babilonia. Este acto brutal no fue solo un castigo, sino una advertencia gráfica para cualquier otra nación que osara desafiar el poder de Babilonia y la voluntad de Dios manifestada a través de ellos. Un mes después de la brecha inicial, en el 7º día del 5º mes, o el 10º, según algunas traducciones, en lo que se conoce como el 9 de Av, en el calendario judío, una fecha de luto eterno, Nabuzaradán, capitán de la guardia de Nabucodonosor, entró en Jerusalén para llevar a cabo la destrucción final. La ciudad fue sistemáticamente saqueada. Los tesoros del templo, los vasos de oro y plata, los utensilios sagrados, las columnas de bronce, el mar de bronce y las bases, fueron desmantelados y llevados a Babilonia como botín de guerra. 2 Reyes 25, 13, 17. Pero la tragedia no se detuvo ahí. El majestuoso templo de Salomón, que había sido el orgullo de Israel durante casi 400 años, fue incendiado. Junto con él, todos los palacios, las casas importantes de Jerusalén y las murallas restantes fueron demolidos y quemados. La ciudad, una vez gloriosa, fue reducida a escombros y cenizas. Este acto de destrucción fue más que una victoria militar. Fue la manifestación tangible del juicio divino, un testimonio ardiente de que la santidad no es una armadura contra la desobediencia y que la presencia de Dios no puede ser manipulada o tomada por sentado. Mientras las llamas consumían Jerusalén, el profeta Jeremías, quien había advertido incansablemente, presenció la devastación. Su dolor y angustia se plasmaron en el libro de Lamentaciones, una colección de poemas que expresan el profundo sufrimiento del pueblo y la desolación de la ciudad. Cómo está sentada solitaria la ciudad populosa, la que fue grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. La que fue princesa entre las provincias ha sido hecha tributaria. Lamentaciones 1:1. El libro es un testimonio crudo de la agonía, la vergüenza y el abandono que sentían. Jeremías no solo lamenta la destrucción física, sino la ruptura de la relación con Dios que la precedió. A pesar del dolor, el profeta también expresa un hilo de esperanza en medio de la desolación. La misericordia de Jehová no ha terminado, ni se ha agotado su compasión. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23.
Incluso en el juicio más severo, la fidelidad de Dios perdura, ofreciendo una promesa de renovación y restauración para aquellos que se arrepienten y confían en Él. La desolación era profunda, pero no final. Con Jerusalén en ruinas y el templo reducido a cenizas, los babilonios procedieron a la deportación masiva del pueblo judío. Esta no fue la primera deportación. Ya había habido dos oleadas anteriores, en 605 a.C. y 597 a.C., que incluyeron a figuras como Daniel y Ezequiel. Sin embargo, la deportación del 586 a.C. fue la más devastadora y numerosa. Los principales líderes, los sacerdotes, los artesanos, los guerreros y las élites de la sociedad fueron arrancados de su tierra y forzados a marchar hacia Babilonia. Solo se dejó atrás a los más pobres y a una pequeña porción de la población para cultivar la tierra y evitar la despoblación total. Esta política babilónica buscaba desmantelar cualquier posible resistencia y asimilar a los pueblos conquistados. Las caravanas de exiliados, encadenados y despojados de todo, emprendieron un largo y arduo viaje de cientos de kilómetros a través del desierto, hacia una tierra extraña y hostil. Para los deportados, este viaje no fue solo físico. Fue un viaje al corazón de la incertidumbre, una prueba de fe sin precedentes que los obligó a confrontar su relación con Dios lejos de su patria y de su santuario. Una vez en Babilonia, los exiliados judíos se encontraron en una sociedad politeísta y avanzada, con una cultura y unas costumbres radicalmente diferentes a las suyas. Sin embargo, a diferencia de otros pueblos conquistados que fueron asimilados y desaparecieron, los judíos lograron mantener y fortalecer su identidad. Jeremías les había aconsejado: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos, casen a sus hijos y a sus hijas, para que ellos también tengan hijos e hijas, y multiplíquense allí, y no disminuyan, y busquen la paz de la ciudad, a donde los hice llevar cautivos, y oren por ella a Jehová, porque en la paz de ella tendrán ustedes paz. Jeremías 29, 5, 7. Este consejo fue crucial. Los exiliados no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en ciertos aspectos. Establecieron comunidades, se dedicaron al comercio y, lo más importante, desarrollaron nuevas formas de adoración y estudio de la Torá. Las sinagogas, lugares de reunión para la oración y el estudio de la ley, surgieron como centros de la vida religiosa, reemplazando la necesidad del templo. Fue un período de intensa reflexión teológica, donde la fe no dependía de un lugar físico, sino de la adhesión a la palabra de Dios. El exilio babilónico, aunque traumático, fue paradójicamente un período de purificación y consolidación de la identidad judía. Antes del exilio, la adoración a los ídolos era una tentación constante para Israel. Sin embargo, la experiencia de la destrucción del templo y la pérdida de la tierra, vistas como un juicio divino por su infidelidad, los curó de una vez por todas de la idolatría. Comprendieron que la presencia de Dios no estaba confinada a un edificio, sino que residía en su pacto y en su palabra. El énfasis en la Torá, en el estudio de las Escrituras y en la práctica de ritos como el sábado y la circuncisión, se intensificó, convirtiéndose en los pilares de su fe y en los marcadores de su identidad distintiva. Fue durante este periodo que muchos de los libros del Antiguo Testamento fueron compilados, editados y canonizados, asegurando que la herencia espiritual de Israel perdurara. El exilio, lejos de aniquilarlos, los transformó en un pueblo más cohesionado, más consciente de su singularidad y más devoto a la ley de Yahvé. En medio del exilio, Dios levantó profetas poderosos como Ezequiel y Daniel, quienes desempeñaron un papel fundamental en guiar y consolar al pueblo. Ezequiel,
un sacerdote exiliado, recibió visiones impactantes que no solo explicaban el juicio de Dios sobre Jerusalén, sino que también ofrecían esperanza para el futuro. Su visión del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, es una de las más poderosas promesas de restauración. Así dice Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes, y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Esta profecía hablaba de la resurrección de Israel como nación y de un nuevo espíritu. Daniel, por su parte, sirvió en la corte babilónica, demostrando fidelidad inquebrantable a Dios en un ambiente pagano. Sus visiones y profecías, como la de las 70 semanas, apuntaban a la soberanía de Dios sobre los reinos del mundo y a la venida de un reino eterno. Ambos profetas no solo dieron esperanza, sino que enseñaron al pueblo a vivir con fe y discernimiento en medio de una cultura ajena, preparando el camino para el eventual retorno. La historia de la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico es un testimonio contundente de la fidelidad inquebrantable de Dios, tanto en sus advertencias como en sus promesas. Cada calamidad que Jeremías había predicho se cumplió al pie de la letra, demostrando que la palabra de Dios no regresa vacía. Pero más allá del juicio, esta historia subraya la paciencia y la misericordia divina. Aunque el castigo fue severo, no fue aniquilación. La promesa de un remanente y de una restauración futura, anunciada por profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, también se cumpliría. Dios no abandonó a su pueblo, más bien usó el exilio como un crisol para purificarlos y prepararlos para un nuevo comienzo. Esta dualidad de juicio y gracia es un tema recurrente en toda la Escritura y es central para entender el carácter de Dios. Él es justo en su ira, pero abundante en amor y misericordia, siempre fiel a sus pactos y propósitos, incluso cuando su pueblo le es infiel. 70 años después de la primera deportación, tal como lo había profetizado Jeremías 29:10, la promesa de restauración comenzó a tomar forma. El instrumento elegido por Dios fue Ciro el Grande, el rey persa que conquistó Babilonia en el 539 a.C. Lo fascinante es que Ciro no era un siervo de Yahvé, ni siquiera lo conocía, pero Isaías lo había nombrado como el ungido de Dios un siglo y medio antes de que naciera. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Isaías 45:1. Este monarca, en un acto de sorprendente tolerancia para la época, emitió un edicto en el 538 a.C. que permitía a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. Este edicto, registrado en Esdras 1:2-4, fue un testimonio viviente de la soberanía de Dios sobre los imperios y de su fidelidad a sus promesas. Ciro, motivado quizás por políticas pragmáticas o por una creencia en la benevolencia divina, se convirtió en el canal para que la profecía se cumpliera, demostrando que Dios usa a quien quiere para cumplir sus propósitos. No todos los judíos en Babilonia regresaron a Jerusalén. Muchos se habían establecido cómodamente en la diáspora. Sin embargo, un remanente fiel, liderado por Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, emprendió el arduo viaje de regreso a una Jerusalén en ruinas. Su misión principal era reconstruir el templo. La tarea no fue fácil. Enfrentaron oposición de los samaritanos y de otros pueblos vecinos, escasez de recursos y desánimo. Durante años, la obra del templo se detuvo. Fue entonces cuando Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, quienes animaron y exhortaron al pueblo a reanudar la construcción, recordándoles las promesas divinas. Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Ageo 2:5. Con renovado vigor y bajo la protección de Persia,
El segundo templo fue finalmente completado en el 516 a.C., unas 7 décadas después de su destrucción. Este retorno y reconstrucción simbolizaron no solo la restauración física, sino también una profunda renovación espiritual, un testimonio de que, incluso después de la devastación, la vida y la esperanza pueden resurgir de las cenizas. Años más tarde, 2 figuras clave emergieron para completar la restauración de Jerusalén y de la comunidad judía: Nehemías y Esdras. Nehemías, copero del rey persa, fue conmovido por la desolación de su ciudad natal y obtuvo permiso para reconstruir las murallas de Jerusalén. Bajo su liderazgo, y a pesar de la intensa oposición y burla de los enemigos, los muros fueron reconstruidos en un tiempo récord de 52 días. Nehemías 6:15. Esta reconstrucción no fue solo una hazaña arquitectónica, fue un acto de restauración de la seguridad, la identidad y la dignidad del pueblo. Simultáneamente, Esdras, un sacerdote y escriba, lideró una reforma espiritual masiva. Él se dedicó a leer y enseñar la ley de Moisés al pueblo, llevando a un avivamiento de la obediencia a la Torá y a un arrepentimiento colectivo por los pecados del pasado. La restauración bajo Nehemías y Esdras fue multifacética: física, política y, lo más importante, espiritual, sentando las bases para el judaísmo del Segundo Templo y preparando el camino para la venida del Mesías. La experiencia del exilio y el retorno forjaron una comprensión más profunda del nuevo pacto y la esperanza mesiánica. Los profetas postexílicos, como Zacarías y Malaquías, continuaron señalando hacia un futuro donde Dios establecería un pacto eterno con su pueblo, no basado en la ley escrita en tablas de piedra, sino en sus corazones. Jeremías 31, 31, 34. La promesa de un Mesías, un ungido de David, que reinaría con justicia y traería salvación eterna, se volvió aún más central. La destrucción de Jerusalén y el exilio habían sido una purga dolorosa que limpió al pueblo de la idolatría, pero también los preparó para un cumplimiento profético aún mayor en Jesús de Nazaret. La esperanza del remanente ya no se limitaba a la restauración de una nación física, sino que se expandía a la visión de un reino espiritual eterno, donde la presencia de Dios moraría no en un templo de piedra, sino en los corazones de los creyentes a través del Espíritu Santo. La saga de la caída de Jerusalén y su posterior restauración es una narrativa atemporal que ofrece lecciones vitales para el siglo XXI. Primero, nos advierte sobre el peligro de la complacencia espiritual y la falsa seguridad. No importa cuán consagrados creamos ser, la desobediencia y el descuido de nuestra relación con Dios siempre tendrán consecuencias. Segundo, nos recuerda que Dios es soberano, incluso en los tiempos de mayor caos y aparente abandono. Él utiliza reinos, líderes y circunstancias para llevar a cabo sus propósitos, incluso cuando no lo entendemos. Tercero, esta historia es un poderoso testamento a la capacidad divina de redimir y restaurar. De las cenizas de la destrucción, Dios puede levantar nueva vida, forjar identidades más fuertes y abrir caminos inesperados de esperanza. Si hemos experimentado nuestra propia caída de Jerusalén personal, sea por errores, pérdidas o crisis, esta narrativa nos asegura que la fidelidad de Dios es inagotable y su poder para restaurar es ilimitado. La ruina no es el fin, sino a menudo el doloroso preludio de una transformación profunda y duradera. La narrativa de la destrucción de Jerusalén es un crudo recordatorio del peligro de la autoconfianza. El pueblo de Judá, imbuido de una fe superficial en el templo y en su estatus de pueblo escogido, creyó erróneamente que estaba inmune al juicio divino. Su relación con Dios se había vuelto transaccional, basada en rituales vacíos, en lugar de una obediencia sincera y un corazón arrepentido.
Esta lección resuena poderosamente hoy. En nuestra era de logros humanos y avances tecnológicos, a menudo caemos en la misma trampa, creyendo que nuestra seguridad reside en nuestras riquezas, nuestras capacidades o nuestras instituciones. Sin embargo, la historia nos muestra que incluso las civilizaciones más poderosas y las estructuras más sólidas pueden colapsar si la base moral y espiritual se corroe. La verdadera seguridad no se encuentra en lo que poseemos o en lo que construimos, sino en nuestra humilde dependencia de Dios. Cuando la autoconfianza se convierte en arrogancia, la caída es inevitable, pues olvidamos que toda bendición y toda protección provienen de lo alto. Un aspecto crucial de la caída de Jerusalén es cómo nos obliga a confrontar la presencia de Dios en el sufrimiento. Para muchos, la destrucción del templo y el exilio podrían haber parecido el abandono total de Dios. ¿Cómo podría un Dios amoroso permitir tal devastación a su propio pueblo? La teología bíblica nos ofrece una perspectiva diferente. No fue abandono, sino disciplina amorosa. Como un padre que corrige a su hijo para guiarlo por el camino correcto, Dios permitió que las consecuencias de la desobediencia de Judá los alcanzaran para purificarlos y restaurar su relación con Él. El dolor del exilio no fue el objetivo final, sino un medio para un fin más elevado, la revitalización de su fe y la remoción de la idolatría que los había alejado de Él. Esta es una verdad profunda y a menudo dolorosa, que Dios no nos exime del sufrimiento, sino que lo utiliza para moldearnos, refinarnos y acercarnos más a Él. En medio de nuestras propias noches oscuras del alma, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios está presente, obrando incluso en las circunstancias más difíciles para nuestro bien y su gloria. En cada etapa de la narrativa de la caída y restauración, la Biblia destaca la importancia de un remanente fiel. No toda la nación se arrepintió, ni todos fueron deportados, ni todos regresaron. Sin embargo, siempre hubo un núcleo, un resto que mantuvo su fe, que escuchó la voz de los profetas y que estuvo dispuesto a obedecer. Fueron estos individuos como Daniel, Ezequiel, Zorobabel, Esdras y Nehemías, quienes preservaron la llama de la fe en la oscuridad del exilio y lideraron la reconstrucción. El concepto del remanente es un faro de esperanza para nosotros. Nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de la mayoría, sino de aquellos que, incluso en los tiempos de apostasía generalizada, permanecen firmes en su palabra. En un mundo donde la fe a menudo es desafiada y la moral se erosiona, la existencia de un remanente fiel es un testimonio del poder preservador de Dios y un recordatorio de que siempre hay esperanza para aquellos que permanecen arraigados en Él. La historia de Nabucodonosor y Jerusalén es un ejemplo magistral de la interconexión entre la historia humana y la profecía divina. Cada evento, desde la ascensión de Babilonia hasta la proclamación de Ciro, fue predicho con asombrosa precisión por los profetas de Dios. Esto no solo valida la inspiración divina de las Escrituras, sino que también revela la soberanía de Dios sobre el curso de la historia. Él no es un espectador pasivo, sino el autor y consumador de todas las cosas. Las naciones se levantan y caen. Los reyes ascienden y son derrocados, pero el propósito de Dios permanece inalterable. Para el creyente, esta verdad es una fuente inagotable de consuelo y confianza. En un mundo que a menudo parece caótico y sin rumbo, sabemos que hay una mano divina que guía los eventos hacia un destino predeterminado. Nuestra historia personal, con sus altibajos, está también entrelazada en este gran plan divino, ofreciéndonos propósito y significado más allá de las circunstancias inmediatas. Finalmente, la historia de la reconstrucción del templo y las murallas de Jerusalén es un poderoso llamado a la resiliencia espiritual.
Después de una devastación tan profunda, la tentación de rendirse, de caer en la desesperación, era inmensa. Sin embargo, el remanente, impulsado por la fe y las promesas de Dios, se levantó de las ruinas y reconstruyó. Enfrentaron oposición, desánimo y obstáculos internos y externos, pero perseveraron. Esta es una lección fundamental para la vida moderna. Todos enfrentaremos caídas en nuestras vidas, momentos de crisis personal, profesional o espiritual que nos dejarán sintiéndonos devastados. La pregunta no es si caeremos, sino cómo responderemos a la caída. La resiliencia espiritual es la capacidad de levantarse de las cenizas, de aprender de los errores del pasado, de aferrarse a la esperanza inquebrantable de Dios y de reconstruir con fe y determinación. Es la convicción de que con Dios ninguna ruina es permanente y ninguna pérdida es el final. La lección más profunda de la caída de Jerusalén es la necesidad de humildad ante la soberanía divina. El orgullo y la arrogancia de Judá fueron los catalizadores de su ruina. Creían que podían operar independientemente de Dios, establecer sus propias reglas y confiar en sus propias fuerzas. Sin embargo, Nabucodonosor, un rey pagano, se convirtió en el instrumento a través del cual Dios les recordó quién estaba realmente en control. Esta reorientación de la perspectiva es crucial para nosotros hoy. En un mundo que exalta la autosuficiencia y el control humano, esta historia nos llama a reconocer que somos finitos, que nuestros planes y fortalezas son limitados. La verdadera libertad y paz se encuentran en someterse a la voluntad de un Dios que es infinitamente sabio, justo y amoroso. La humildad nos permite aprender de nuestros errores, buscar el rostro de Dios en la adversidad y confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos completamente. Es un acto de fe que abre la puerta a una dependencia más profunda y a una vida en alineación con el Creador. La destrucción del templo forzó al pueblo judío a una revolución en su forma de adoración. Antes del exilio, el templo era el centro físico de su vida religiosa. Con su destrucción, se vieron obligados a desarrollar una espiritualidad que no dependiera de un lugar físico, sino que pudiera ser practicada en cualquier lugar. Así nacieron las sinagogas, lugares de estudio de la Torá y de oración. Esta transición de una adoración centrada en un espacio material a una práctica espiritual y personal fue una de las transformaciones más significativas en la historia del judaísmo. Para la Iglesia contemporánea, esto resuena poderosamente. Nos recuerda que la verdadera adoración no está ligada a edificios impresionantes o a rituales elaborados, sino a un espíritu y una verdad que emanan de un corazón transformado. Nos desafía a examinar si nuestra fe es auténtica y adaptable, capaz de florecer en cualquier circunstancia, o si está ligada a estructuras y costumbres que, aunque valiosas, no son el fundamento de nuestra relación con Dios. El exilio babilónico fue un período de inmenso dolor y sufrimiento, pero fue precisamente en este crisol de aflicción donde la santidad de Israel fue forjada. La idolatría, que había sido una plaga persistente, fue finalmente erradicada del corazón del pueblo. Comprendieron a través de la amarga experiencia de la pérdida la seriedad de su pacto con Dios y la exclusividad de su adoración. El dolor tiene la capacidad única de despojarnos de nuestras ilusiones, de quemar las impurezas y de revelarnos lo que es verdaderamente esencial. En nuestras propias vidas, las experiencias de sufrimiento y pérdida, aunque devastadoras, pueden ser los momentos en que Dios más profundamente nos moldea, nos limpia y nos acerca a su carácter. No glorificamos el dolor, pero reconocemos su potencial transformador cuando lo entregamos a Dios y permitimos que su propósito se cumpla a través de él. La santidad a menudo emerge de las profundidades de la aflicción.
La historia de la caída de Jerusalén se mantuvo viva en la memoria histórica de Israel, no solo como una lamentación, sino como una advertencia y una guía. Los libros de Crónicas, Esdras y Nehemías fueron escritos en el período postexílico para recordar al pueblo las consecuencias de la desobediencia y la fidelidad de Dios en la restauración. Mantener viva esta memoria era esencial para evitar repetir los mismos errores. De manera similar, para nosotros, la historia de la salvación contenida en la Biblia no es solo un relato de eventos pasados, sino una fuente viva de sabiduría y discernimiento para el presente. Aprender de los errores del pasado, tanto los nuestros como los de otros, es un componente vital para el crecimiento espiritual. No estamos condenados a repetir la historia si estamos dispuestos a escuchar sus lecciones, a arrepentirnos de nuestros propios caminos equivocados y a caminar en la luz de la verdad divina. A pesar de la devastación, la última palabra de Dios para su pueblo en el exilio no fue el juicio, sino la promesa inquebrantable de restauración. Jeremías 29:11, un versículo tan amado hoy, resonó con una fuerza abrumadora para los exiliados. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara Jehová. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta no era una promesa de evadir las consecuencias, sino de que, incluso después de la disciplina, el propósito final de Dios era el bien de su pueblo. Esta esperanza, fundamentada en el carácter inmutable de Dios, es la que nos sostiene en nuestros propios tiempos de dificultad. La historia de la caída de Jerusalén nos recuerda que la fidelidad de Dios es más grande que nuestra infidelidad, su gracia más profunda que nuestro pecado y su poder para restaurar es ilimitado. La ruina puede ser el camino, pero la restauración es la meta final, siempre que volvamos a Él con un corazón contrito y humilde. La destrucción de Jerusalén y el exilio, lejos de erradicar la fe judía, la transformaron y la hicieron más profunda y resiliente. Antes, la idolatría era un problema recurrente. Después del exilio, el monoteísmo estricto se arraigó firmemente en la identidad judía. La pérdida del templo fomentó el desarrollo de la sinagoga como centro de estudio de la Torá, oración y comunidad, un modelo que persiste hasta el día de hoy. La experiencia del exilio también impulsó la recopilación y canonización de las Escrituras, asegurando que la palabra de Dios fuera preservada y se convirtiera en el nuevo templo portátil del pueblo. Fue una fe que aprendió a existir sin un centro geográfico fijo, una fe llevada en el corazón y en la mente, adaptable a cualquier circunstancia. Esta es una profunda lección para nuestra propia jornada espiritual, que las crisis y las pérdidas, aunque dolorosas, pueden ser los catalizadores más poderosos para un crecimiento y una madurez de la fe que de otra manera no serían posibles. La verdadera fe no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de encontrar a Dios y su propósito en medio de ellos. La narrativa de la caída de Jerusalén y el exilio culmina en un mensaje poderoso e inmutable: la coexistencia de la justicia divina con la gracia inagotable y el llamado constante al arrepentimiento. La disciplina fue severa, pero su propósito nunca fue la aniquilación, sino la redención. Dios, en su infinita paciencia, siempre dejó una puerta abierta para el retorno. Este es el corazón del Evangelio que resuena a través de los siglos. Aunque la humanidad se ha alejado de Dios y ha incurrido en su juicio, su amor sacrificial, manifestado supremamente en Cristo, ofrece un camino de regreso. El arrepentimiento no es un mero remordimiento, sino una transformación del corazón que nos lleva de vuelta a una relación correcta con nuestro Creador. Esta historia bíblica es una invitación eterna a reconocer nuestros propios ídolos,
a abandonar nuestra autoconfianza y a volvernos hacia aquel cuyas misericordias son nuevas cada mañana. Si la destrucción del Templo de Salomón marcó el fin de una era, la llegada de Jesucristo inauguró una nueva. Él mismo profetizó: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19, refiriéndose a su propio cuerpo. Cristo se convirtió en el templo vivo, el lugar definitivo donde Dios y el hombre se encuentran. A través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, Él derribó los muros de separación entre Dios y la humanidad, ofreciendo un nuevo pacto en su sangre. Ya no necesitamos ir a un edificio o a un lugar geográfico específico para encontrar la presencia de Dios. Él mora en los corazones de aquellos que creen en Jesús por medio del Espíritu Santo. La restauración prometida a Israel en el exilio encuentra su máxima expresión en la salvación y la vida eterna ofrecida a toda la humanidad a través de Cristo, el verdadero templo y la plenitud de la promesa de Dios. Hoy, como entonces, la historia de Jerusalén nos interpela directamente. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Qué es aquello en lo que has depositado tu seguridad, tu identidad y tu esperanza, quizás sin darte cuenta, al margen de Dios? ¿Es tu carrera, tus finanzas, tus relaciones, tu reputación, tus propias fuerzas o tus ambiciones? ¿Estás escuchando las advertencias o estás construyendo muros de orgullo y falsa seguridad que eventualmente se derrumbarán? Esta narrativa es una llamada profética a la introspección y a la acción. Es un recordatorio de que la verdadera seguridad no reside en lo que podemos construir o acumular, sino en nuestra relación con el Dios soberano, aquel que permite la caída para traer una resurrección, el juicio para forjar la santidad. Es tiempo de examinar nuestros corazones, arrepentirnos de cualquier desvío y reconstruir nuestras vidas sobre el fundamento inquebrantable de la palabra de Dios y la esperanza en Cristo. Si este viaje por la profunda caída de Jerusalén ha resonado en tu espíritu, si te has sentido identificado con la fragilidad humana y la búsqueda de sentido en medio del caos, te invito a una reflexión más profunda. La historia de Judá no termina en ruina, sino en restauración y esperanza. La misma fidelidad de Dios que se manifestó en el cumplimiento de sus juicios, se manifestó aún más poderosamente en su amor y su capacidad para traer vida de la muerte. Esa misma fidelidad está disponible para ti hoy. Si te sientes en tu propio exilio, en un momento de desolación o incertidumbre, recuerda que con Dios, la ruina nunca es el final. Siempre hay un mañana, una oportunidad para la reconstrucción, una promesa de nueva vida. Te animo a compartir este mensaje con alguien que necesite escuchar esta esperanza, a suscribirte a nuestro canal para más viajes por las profundidades de la fe y a dejar tu comentario sobre cómo esta historia ha impactado tu vida. Juntos, podemos seguir explorando las verdades eternas que iluminan nuestro camino y nos guían hacia la restauración divina.